Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Manuel Martínez Marino. Vamos a hablar el tema sobre diagnóstico etiológico del infarto cerebral. Eh, Estos son los contenidos de la plática. Tocaremos los temas básicos sobre los registros y la historia de los subtipos del infarto cerebral, así como el análisis de cada uno de las causas del infarto cerebral y las características o detalles que tienen particularmente cada uno. Bueno, este fue una publicación en 1975, aunque los datos de la clasificación de stroke del ischemic stroke iniciaban desde los 50, pero este fue un documento mucho mejor elaborado en donde describían cuáles eran las propuestas para inicio de la clasificación, y ya hablamos de la clasificación en trombosis y embolismo. Sabemos que la causa más frecuente en EBC isquémico es el tromboembolismo, y los podíamos dividir ya entre trombosis o embolismo, y eran a grandes rasgos las dos causas identificadas para ese tiempo. Luego vino un estudio que fue un registro de JP Moore y Luis Kaplan. Ellos hacían un registro en dos hospitales en Boston, el Mass General y el Beth Israel Hospital, y entonces aducían que cuando incluían los pacientes con infarto cerebral los podían incluir solo en estos tres rubros, basado en diagnósticos, o mejor dicho, en características clínicas y algunas por laboratorio e imagen. E incluso, si pueden ver, aquí catalogaban la punción lumbar como un dato para poder considerar un infarto cerebral, o mejor dicho, descartar alguna otra causa. Y en algunos utilizaban incluso el electroencefalograma, cosa que ya no hacemos hoy en día, ¿no? Y esto debido a que en este tiempo, cuando se hizo el Harvard Cooperative Stroke Registry, era porque en realidad en el mundo solo el 3% de los pacientes con evento vascular cerebral tenían el acceso a un estudio de imagen. Y la otra es que, pues prácticamente, este fue el primer registro que se hizo con apoyo basado en una computadora, un registro computarizado por una condición médica desde 1978. Este fue, Estas eran sus tablas que presentaban ellas. Estos eran los registros que tenían en el mundo. Si se fijan, apenas había tres registros en el mundo con más de 500 personas, o 500 pacientes registrados, por lo cual su registro, que tenía 600 pacientes, pues empezaba ya a hacer mucho auge. Otra cosa que pueden ver es que ellos en ese tiempo hacían muchos análisis clínicos, y es muy interesante que analizaban quiénes tenían un evento agudo o súbito, ¿no? Otros que hacían este episodio escalonado de la evolución, o un episodio gradual, o quienes hacían evoluciones fluctuantes, algo muy interesante que a lo mejor ya no hacemos con frecuencia, debido a que el dato clínico era demasiado importante, dado la dificultad de realizar estudios de imagen en este grupo de pacientes. Y si se dan cuenta, pues prácticamente las causas cardioembólicas o embólicas y las causas de arterias de grandes vasos, pues seguían siendo las dos causas más frecuentes. Posteriormente, Julian Bogulowski hacía un registro de 1000 pacientes, en los cuales él catalogaba estas causas, estos subtipos del infarto cerebral. Ustedes pueden ver que incluía aterosclerosis con estenosis, enfermedades embolígenas, hacía un cuadro de patologías combinadas, llamaba arteriopatía hipertensiva, lo que ya describía o ya había descrito para ese tiempo Miller Fisher sobre infartos lacunares, que hoy llamamos enfermedad de pequeño vaso, y hacía otros análisis como enfermedades indeterminadas o causa determinada, y las causas raras o poco frecuentes. Y bueno, aquí nos ponía el cuadro cuáles eran para ellos las que habían detectado en su registro, un registro muy interesante que es hasta hoy interesante darle una leída. Estos eran los registros que había para finales de los 80s, en donde pues los más importantes eran los de la comunidad de Oxfordshire. Ya estaba el Stroke Data Bank, que también incluyó, o se toma como un histórico para los subtipos de stroke.
Y bueno, pues ya teníamos aquí el registro de Leuciana, que pues era un registro importante. Entonces ya tomaban el Harvard Cooperative Stroke Registry como un antecedente de importancia. Y si se fijan, ya empezaban registros de más de 1000 pacientes sobre infarto cerebral. Y a veces muchos estos registros incluían hemorragias intracerebrales. Vino después John Bamford con el análisis y su clasificación, que intentaba buscar que, basado en un análisis no etiológico y más sobre la localización y el tamaño del infarto, pudiéramos predecir la evolución del evento vascular cerebral. Todo esto nace porque el interés de los subtipos ya empezaba a haber una notificación a nivel mundial que el embolismo podría tratarse con anticoagulación, la aterosclerosis podría favorecerse con antiagregantes, entonces tendríamos que catalogar bien al paciente para poder tratarlo a largo plazo, y además empezaban a haber registros donde nos decían la evolución del paciente, que podía recaer o hacía recurrencia con eventos embolígenos o aterosclerosis de grandes vasos. Entonces aquí John Bamford proponía utilizar la escala de Oxford, que hoy es bien conocida. Y bueno, pues esta no nos ayudó para definir subtipos, pero sí nos ayudó para identificar quiénes eran los grupos de pacientes que podrían, de alguna forma, disminuir o incrementar la probabilidad de tener recurrencia a largo plazo. Y entonces veíamos que los pacientes que hacían un infarto cerebral de la circulación anterior total, o el TACI, tenían una amplia mortalidad en los primeros días, y por ello no veíamos tanta recurrencia, porque gran parte de estos pacientes fallecían por diferentes complicaciones. Otro es el infarto parcial de la circulación anterior, que hacía una recurrencia inmediata, muy temprana, sumamente elevada o muy pronunciada, y los pacientes con un infarto de la circulación posterior hacían una recurrencia moderadamente elevada, pero con una recurrencia sostenida en el siguiente año, de menor grado. Y finalmente los lacunares, que ya los ingresaban aquí, los consideraban con baja recurrencia, ¿no? Entonces, interesante que ellos también proponían ya clasificar siempre al infarto cerebral de esta categoría. Bueno, no es hasta 1993, cuando Harold Adams busca publicar ya lo que hoy conocemos como este sistema de clasificación de TOWS, y en realidad esto nace por un ensayo aleatorizado en donde buscaban el efecto de las heparinas de bajo peso molecular en pacientes con stroke. Y bueno, el estudio en realidad pues, no tuvo mayor ciencia, pero lo interesante fue que ellos ofrecieron este sistema de clasificación para catalogar a sus pacientes, y catalogaron 20 pacientes para ver el índice de concordancia, y su índice de concordancia se catalogó como excelente, muy bueno. Entonces, si ustedes identifican, es la forma muy básica como hoy los catalogamos: aterosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, enfermedad de pequeño vaso, enfermedades de otra etiología o etiología infrecuente, y otro subtipo era el no determinado, con diferentes 3 opciones, ¿no? Y aquí nos ponían ellos en su paper algunas características que podemos diferenciar por imagen para saber quiénes son lacunares, y algunas características de imagen para diferenciar otro tipo de infarto cerebral como cardioembolismo y aterosclerosis, entre otras cosas, ¿no? Después vinieron algunas modificaciones del TOWS, que esta me parece muy buena porque ya no era una clasificación tan causal, sino que compartía la clasificación fenotípica en el hecho que podíamos combinar las clasificaciones, ya que hay pacientes que hacían infartos de pequeño vaso, pero durante el abordaje encontrábamos un factor de aterosclerosis muy importante, por lo cual identificábamos que tenían que ser mixtos. Esto disminuyó el catalogar a los pacientes con infartos no determinados o idiopáticos, entonces también nos apoyó mucho en mejorar la clasificación. En fin, son muchas clasificaciones que hemos buscado para los subtipos de infartos cerebrales, pero prácticamente todas comparten muchas de sus características. La pregunta es, pues, ¿qué es mejor, una clasificación causal o una clasificación fenotípica?
porque la causal siempre le atribuye a solo una etiología o busca un solo causante del evento vascular cerebral, sabiendo que la enfermedad vascular cerebral es totalmente multifactorial, por lo que las clasificaciones fenotípicas parecen tener un factor extra que podríamos usar, sobre todo para ensayos clínicos, para estudios genéticos, etc. Entonces, bueno, vino con esto las clasificaciones de ASCO y ASCOT, entre otras, fueron las clásicas causales, fenotípicas, que nos podían ayudar a englobar a los pacientes con un mix de etiologías. Entonces, causas causales, o bueno, clasificaciones causales, recababan la información clínica, epidemiológica y de diagnóstico, nos ayudaban basado en riesgos, en identificar quién era el de la causa, asignaba al paciente a una sola categoría y muchas veces son categorías mutuamente excluyentes, ¿no? Y estas son las clásicas. Y luego la fenotípica incluye los resultados anormales que obtenemos de cada uno de los estudios, hace una evidencia por grados, perdón, hace una estratificación por grados de evidencia y asigna la probabilidad de cada una de las posibles etiologías, concluye sin ponderar hacia la causa probable, quizás no se compromete tanto, pero nos enseña o nos demuestra que hay muchas causas dentro de un mismo paciente. Bueno, el CCS, que fue el sistema de clasificación pues que basado en TOWS y que nos los hizo, el TOWS lo hizo causal, pero además lo modificó a una clasificación fenotípica. Es bien interesante, ustedes se pueden dar de alta aquí en la página del CCS y si hacen su protocolo de investigación o quieren llevar su lista de pacientes, su registro, pues pueden ahí usar su sistema y se los va guardando. Es muy fácil y práctico y bueno, con ellos demostraron que con un uso de un software podríamos mejorar la clasificación para registros hospitalarios de evento vascular cerebral isquémico. Vino ASCO, como les decía, ASCO nos decía tenemos que integrarlo dependiendo de los resultados de cada uno de los estudios. Entonces decían un 1 para alta probabilidad de que ese sea la causa, y un 3 para baja probabilidad, o 0, nula probabilidad, y 9 es que no se hizo el estudio. Entonces, dicen ellos que tenemos que clasificar a cada paciente con estas insignias. Por ejemplo, les pongo este ejemplo del paciente con estenosis carotídea de más del 70%, lo atribuyen como grado 1, alto riesgo de EBC, FA, grado 1, tiene leucorrayosis y microhemorragias, por lo cual para Small Vessel Disease tiene un grado 3, y para elevación de plaquetas lo consideran dentro de otras causas en grado 3. Entonces, este paciente se cataloga como A1, S3, E1 o 3. Entonces, bueno, es un sistema más complejo definitivamente, pero quizás para fines de investigación, estudios genéticos, nos ayuda bastante. Vino Sparkle, que es una de las últimas revisiones sobre la clasificación de strokes y no hace más que usar el CCS del TOAS, y le incluye que además a los hallazgos de las carótidas encontremos placas de más de 1.19 centímetros cuadrados y eso se considera como una estenosis también porque esto incrementa el riesgo de infartos cerebrales a largo plazo. Como ustedes ven, en México, en el registro RENAME-VASC, son muy pocos los pacientes que se hacen abordajes, al menos miren en ultrasonidos carotídeos, angiografía cerebral, ecocardiograma. En realidad no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados a abordar al paciente. Sin embargo, creo que esta información es útil o fue útil en ese momento porque nos dimos cuenta que había poco abordaje en nuestros pacientes y hoy en día seguramente estos números han modificado. Las causas más frecuentes en nuestro país pues sigue siendo aterosclerosis de grandes arterias y cardioembolismo, quizás las más importantes, pero tenemos aún, como el resto del mundo, un 30-40% de pacientes que no identificamos su causa. Esta es la clasificación de los subtipos. Tenemos que incluir arteriosclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, enfermedad de pequeño vaso, otras causas y no determinados, y bueno, vamos a ir viendo cada una de las clasificaciones o de los subtipos. La aterosclerosis de grandes vasos está catalogada por una lesión de tipo ateroma, ¿no? Que puede ser en vasos intracraneales o extracraneales, y hay que identificar a veces por imagen estos territorios de watershed o distal fields que hacen los pacientes para sospechar muchas veces de estos factores hemodinámicos. Algo importante es que, pues bueno, estas placas tienden a tener una ruptura, una ulceración, o muchas veces llegan a cumplir un cuadro de estenosis,
y hacer infartos por fenómenos de hipoperfusión en el cerebro. Entonces, los mecanismos son diversos, tanto estenosis, embolismo arterial, entre otros. Los estudios que hay que hacer en este grupo de pacientes, pues es al menos el laboratorio completo, que no se le niega a ningún paciente hospitalizado de urgencias, creo que esto es básico, pero el estudio ideal para ir a buscar o el screening, esta causa es el ultrasonido carotidio, Doppler carotidio. Podríamos usar el Doppler transcraneal para buscar quizás estenosis intracraneales y estudios gold estándar, que bueno, es la angiografía con extracción digital, o podríamos utilizar angiotac, angioresonancia, etcétera. Estos son los lugares donde podemos buscar aterosclerosis y hay que identificar el grado de estenosis, el área de la placa, que es alto riesgo, ya lo platicamos, y las características de la placa. ¿Por qué la estenosis? Porque, bueno, con respecto al incremento o el cambio de la velocidad que podemos identificar en el Doppler carotidio, dependiendo del grado de estenosis, podemos considerar que la velocidad nos dé un parámetro de estenosis probable. Entonces, entre mayor estenosis, mayor velocidad pico sistólica y velocidades medias en el ultrasonido carotidio. Por ello, hay criterios muy específicos para considerar que el paciente tiene probable estenosis de más del 50% o incluso más del 70%, dependiendo del ultrasonido. Entonces, importante que el neurólogo tome en cuenta que cuando revisamos un ultrasonido hay que irnos a revisar cuando ponen el cursor o la medición de la velocidad durante el JET, que es la parte intraestenótica, y corroborar que estemos en rangos de probable estenosis del 50, menor del 50 o más del 70%, porque eso es criterio terapéutico. Hay que evaluar cuánto mide la placa, y esto está demostrado, obviamente, entre mayor edad, placas más grandes, pero sabemos que en una placa de más de 1.19 centímetros cuadrados incrementa el riesgo de stroke a 5 años, por lo cual esto ya en el Sparkle, en la subclasificación de Sparkle para evento vascular cerebral isquémico, hay que considerarla de alto riesgo. Y finalmente, las placas ulceradas, que esto es la característica que nos dirá el radiólogo, que son estas placas que se ven feas, que les entra flujo, estas placas son consideradas de alto riesgo, por lo que hay que ver qué nos dice el radiólogo en su resultado, o si nosotros somos neurólogos o neurólogo vascular y hacen ultrasonido, bueno, hay que catalogarlo con ciertas características para darle el riesgo, ¿no? Las placas con ruptura, las placas ricas en centros de lípidos necróticos, consideramos también que son de alto riesgo, pero quizás ya utilizamos otros estudios como resonancias, angioresonancias, etcétera, o angiografías, ¿no? Finalmente, la parte que podemos evaluar extra es con Doppler transcraneal, ya que podemos evaluar los microembolismos. Hoy se considera que los pacientes que hacen microembolismos con estenosis o placas de alto grado pueden ser de mayor riesgo para hacer evento vascular cerebral, por lo cual también tendrían que catalogarse de alto riesgo. El cardioembolismo es una causa muy importante, ya que esto se genera en el corazón y propaga un coágulo a distancia para llegar a infartar el cerebro. Hay diferentes causas como de bajo y de alto riesgo, por lo cual eso es importante catalogarlo en estos estudios. Ecocardiograma, Holter de 24 horas y un Doppler transcraneal si es factible, para buscar incluso probabilidad de detección de microembolismos con pruebas de burbujas, dependiendo si consideramos la probabilidad de foramen oval permeable, ¿no? Esto es importante. Este es, por ejemplo, un paciente con un foramen oval permeable, que encontramos los microembolismos en el Doppler y podemos identificarlos también en el ecocardiograma, por lo cual hay que considerar que en un paciente que tiene rasgos de cardioembolismo y sospechamos foramen oval permeable, el Doppler transcraneal con prueba de burbujas es una buena opción para catalogarlo como una causa, y podemos clasificarlo estos microembolismos dependiendo de los hallazgos en el Doppler. La fibrilación auricular es otra causa, la cual es difícil porque, como ustedes ven, el rendimiento del Holter, del monitoreo de 7 días, aún no logramos identificar el 100% de las fibrilaciones, por lo que siempre estará en boga el uso de nuevos estudios o nuevos aparatos para estar monitorizando el corazón.
Sin embargo, a todo paciente se le debe otorgar un Holter de 24 horas como mínimo, ¿no? Ustedes ven monitoreos de 24 horas a 4 semanas, y hoy se proponen monitoreos hasta de un año para catalogar el paciente de riesgo, por lo que si no tenemos la disposición, o mejor dicho, el acceso a estas herramientas, pues lo ideal es al menos en un Holter que salió negativo, posiblemente repetirlo cada 3 o 6 meses, con cierta predisposición a pescar la fibrilación auricular. Si nuestra sospecha es cardioembólica o si el resto de los estudios fueron negativos, podemos sospechar entre aterosclerosis y cardioembolismo dependiendo de la clínica. El cardioembolismo, pues sí, en el 70% de los casos es déficit máximo al inicio y mejora en las siguientes horas, que es el fenómeno de decreciendo. La aterosclerosis tiende a ser un fenómeno de increciendo en una tercera parte, el otro es decreciendo en una tercera parte y finalmente gradual y fluctuante en una tercera parte. Entonces, comparten muchas características. El déficit neurológico puede ser variable, acá puede ser aislado y con afasia. Si hay crisis convulsivas desde el inicio y es sistémico, hay que considerar buena probabilidad el cardioembolismo por dañar mucho la corteza cerebral o con mayor frecuencia. Y las asociaciones con Valsalva, pues posiblemente se vayan más hacia el cuadro cardioembólico, ¿no? Por imagen, quizás por cardioembolismo podríamos pensar en pacientes que tuvieron más de un territorio cerebral afectado, hicieron rápida recanalización con transformación hemorrágica, aquellos que tienen infartos de la arteria cerebral anterior de manera aislada y obviamente no tuvieron un aneurisma o algo por el estilo, y los infartos de la circulación posterior, principalmente los aislados del occipital, los insulares, parecen más cardioembólicos siempre. Y en carótidas, pues podríamos pensar más la circulación, los distal fields o los infartos limítrofes, ¿no? Hemodinámicos. Los infartos de pequeño vaso, esto se debe a que hay arterias de menos de 200 micras que emergen de un gran vaso, pues una arteria cerebral media, y esto cambia el flujo de manera importante, por lo que hay que descartar que no haya fenómeno de aterosclerosis en el nacimiento del vaso y que sea ahí el infarto asociado a fenómenos de lipohialinosis. Los dos territorios son núcleos basales o ganglios de la base y el puente, que son los territorios clásicos de vasos lacunares. Hay que saber que es un espectro ya de lacunares que pueden ser que pueden hacer las lesiones de sustancia blanca, pueden incrementarse la asociación con infartos, pero mejor con EVCs hemorrágicos y con microhemorragias debido a estos fenómenos de necrosis fibrinoide en ese lugar. Hay que descartar causas genéticas también aquí, como el CADASIL, CARASIL, las mutaciones COL4-1A que tienden a hacer efectos de daño renal y generalmente dan cataratas, y otros más como la enfermedad de Fabry, que bueno, pues generalmente no siempre llega como primera vez al neurólogo, pero hay que identificarlo porque hacen además opacidades corneales, acroparestesias, neuropatías, etcétera, el daño renal, ¿no? Y otras causas que pueden ser miles o cientos, porque esto depende más en pacientes jóvenes o que no te encontramos ningún riesgo, que seguramente será otro tema, por lo cual hay que identificar, por ejemplo, datos como disecciones, dependiendo si tuvieron dolor en el cuello días previos o incluso ese mismo día, y tienen síndrome de Horner, encontramos los datos en el ultrasonido, o esta paciente que tenía una enfermedad de Takayasu por este signo del macarrón que hacen en el ultrasonido carotidio, que es un estudio no invasivo que podemos evaluar y que incluso hacen fenómenos de afección del flujo también intracraneal, ya descrito previamente por el doctor Cantubrito, quienes identificaban que había un patrón de afección también en Takayasu intracraneal, o cuadros infecciosos, por ejemplo acá un EBC que era un paciente con VIH y que traía una tuberculosis y hacía, bueno, ahí su realce optoquiasmático y meningio, y seguramente era por el patrón infeccioso. Entonces, bueno, causas no determinadas, se hizo todo el estudio completo, no identificamos una causa, y bueno, pues lo dejamos así como, lo ideal sería una causa bien estudiada, es decir, le hicimos completo el abordaje de aterosclerosis, cardioembolismo, y al menos descartamos por imagen lacunar. ¿Y cuáles son las causas potenciales que se han visto? Pues a lo mejor es una FA oculta, eso no lo podemos negar, un foramen oval permeable, y a veces tenemos que proponerles hacer un eco transesofágico, trombofilias adquiridas, o ateromas aórticos, ¿no? Entonces acá en New England, en una publicación en 2016 nos ofrecía un protocolo para hacer esta evaluación,
el estándar básico de evaluación, que es lo que hemos platicado, un estándar de evaluación un poquito más avanzado con una evaluación hematológica en quien consideremos, y quizás al último un paciente con una evaluación más detallada si nosotros consideramos que hay datos clínicos de sospecha por imagen de laboratorio, y entonces hay que irnos a estudiar, que estas ya son casos más detalladas, que siempre tenemos que hacerlo de manera multidisciplinaria con el hematólogo, nefrólogo, etc. Bueno, eso es todo con respecto a la plática de subtipos del infarto cerebral y el abordaje del EV6 isquémico. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.